Buenas tardes a todos, gracias por venir. Recién acaba de finalizar una reunión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner con el canciller venezolano Elías Jagua, que viene de visitar las autoridades del Paraguay, antes estuvo en Bolivia, va a recorrer todo el Mercosur, de aquí se dirige a Uruguay y después a Brasilia. La reunión con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner tuvo lugar en la Quinta de Olivos por espacio de 1 hora, donde el canciller Elías Jagua explicó la situación de Venezuela. La Argentina ratifica su total y absoluto apoyo al camino elegido por el pueblo venezolano en las últimas elecciones y el mensaje de respetar la vida, apoyar la paz y por sobre todo defender las instituciones. Nosotros creemos, los argentinos, que las instituciones y la voluntad popular deben ser respetadas. Y recordamos lo que dijo el viejo dirigente radical Ricardo Balbín: el que gana gobierna, el que pierde ayuda. Y el que pierde tiene que saber que tiene un rol que jugar en la democracia y que ese rol no es el de destituir a un presidente democráticamente electo. Así que nadie en la región, nadie va a apoyar una destitución por ninguna otra vía que no sea la del voto, la de las elecciones. Así que ahora le voy a pedir a mi compañero Elías Jagua que detalle un poco el diálogo que tuvo con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Gracias, estimado canciller Héctor Timerman, y a través de usted y de la presidenta Cristina, como se lo hemos hecho saber, nuestro agradecimiento al gobierno y a todo el pueblo argentino que se ha manifestado solidario en la defensa de la institucionalidad democrática en Venezuela y de la paz y la estabilidad para el pueblo venezolano. Hemos encontrado en Argentina una firme posición en defensa de los valores fundamentales de la democracia y del derecho a vivir en paz que tenemos los venezolanos y venezolanas. En primer lugar, vinimos a agradecer ese testimonio de solidaridad, de acompañamiento y de defensa de valores fundamentales para la región, como son la democracia y la paz. Solo quiero referirme brevemente y desde aquí, desde Buenos Aires, enviar un saludo a nuestro pueblo que hoy conmemora 25 años de la primera rebelión popular contra el modelo neoliberal. Hace 25 años el pueblo venezolano, en un estallido social generalizado, salió a protestar contra un modelo que se le quería imponer a sangre y fuego. Ese pueblo fue masacrado durante 3 días, más de 400 muertos por parte de las autoridades militares y policiales de entonces, con órdenes impartidas directamente y a través de los medios de comunicación por los ministros en materia de seguridad y por las altas autoridades militares. De esa rebelión popular y de ese dolor nació un proyecto popular democrático que luego tuvo su encuentro con una corriente militar patriótica y democrática liderizada por el comandante Hugo Chávez, que se negó a seguir masacrando al pueblo venezolano y prefirió insurgir para encontrar el camino de una auténtica democracia. Esa fuerza popular democrática optó luego en 1997 por el camino democrático y pacífico. Y fue así como esa corriente popular democrática obtuvo su primera victoria en diciembre de 1998. Durante 15 años, esa fuerza popular democrática que nació hace 25 años en medio del dolor de la masacre, ha ganado 18 de 19 procesos electorales. Y esto es importante destacarlo, porque cuando se habla de la legitimidad de un gobierno, esa legitimidad en las democracias tiene como uno de sus indicadores fundamentales y sustantivos las elecciones populares y la consulta permanente al pueblo. Y en esos 19 procesos electorales ha habido consultas
ha habido intento de referendo revocatorio a un presidente electo por primera vez en América Latina. Sucede algo como esto. Ha habido elecciones presidenciales, locales, regionales, referendos para diversos tipos y para diversos temas que han sido en 18 oportunidades ganados por la corriente democrática popular que hace 25 años nació en Venezuela. Quiero referirme específicamente a uno de esos procesos, porque allí podemos ubicar el origen del actual conflicto violento de naturaleza política que se está dando en Venezuela. Febrero del año 2009 se produjo una consulta popular para la enmienda constitucional que permitiera la reelección continua de las autoridades electas, sea el presidente de la República, gobernadores, alcaldes, intendentes, como lo llaman aquí. A partir de allí, los sectores opositores que ya en 2002, en 2004, habían intentado derrocar por la vía violenta al gobierno del presidente Nicolás Maduro, trazan dos estrategias. Una estrategia de acumulación electoral de cara a las elecciones del 2012 y una estrategia de preparación para la insurgencia violenta. La primera corriente fue acumulando fuerza a lo largo de las elecciones parlamentarias del 2010 y luego se presentó en las elecciones del 2012. Fue derrotada, su primera derrota el 7 de octubre por el comandante Hugo Chávez, cuando fue reelecto por tercera vez con más del 11% porcentual de ventaja sobre su más cercano opositor. Luego, una imponente victoria en la mayoría de las gobernaciones del país en diciembre de ese mismo año. Ante el lamentable fallecimiento de nuestro comandante Hugo Chávez, se producen las elecciones previstas en la Constitución cuando hay ausencia absoluta del presidente de la República y las gana el presidente Nicolás Maduro con el 51% de los votos. 8 meses después se producen elecciones de carácter municipal que la oposición quiso convertir en un plebiscito. Decían que si el presidente Maduro o el Partido Socialista Unido de Venezuela y las fuerzas patrióticas que componen la alianza que está en el gobierno, sacaban menos votos a nivel nacional, el presidente Maduro tenía que renunciar. En primer lugar, no está eso previsto en nuestra Constitución y se trataba de una elección local, pero los resultados fueron claros. Ganamos la elección local porque ganamos el 75% de las alcaldías, incluyendo la mayoría de las capitales de los estados o provincias, como ustedes los llaman. Y luego sacamos el 56% de la sumatoria de votos, que no era algo que se estuviera midiendo, pero como se hizo un planteamiento político y un reto político de la oposición, bueno, se contó y también ganamos el llamado a referéndum en el que quisieron convertir las elecciones municipales. Entonces, una fuerza que hace apenas 10 semanas obtuvo el 75% de las alcaldías, el 56% de los votos totales en esas elecciones a nivel nacional, es una fuerza con una legitimidad profunda, El presidente Nicolás Maduro, el mismo día de esa gran victoria, el 8 de diciembre, convocó a un gran diálogo nacional a todas las autoridades electas, a los gobernadores de oposición, que son 3, y a los alcaldes de la oposición, que resultaron electos ese día, que son 65 de 335 alcaldías que hay en todo el país. Con ellos se sentó en el mes de diciembre. A ellos los convocó a principios de este año para discutir los temas de los problemas sociales que aquejan a todas las sociedades, y en este caso 2 temas fundamentales para nuestro país en este momento, que es el tema de la seguridad ciudadana, para abordar conjuntamente un plan de paz y convivencia ciudadana para enfrentar la criminalidad desde diversos puntos de vista, y el tema económico productivo, un diálogo para tomar medidas y políticas destinadas a activar con mayor fuerza el aparato económico productivo del país. En ese preciso momento en que el presidente Nicolás Maduro está haciendo ese diálogo, insurge la corriente que se ha preparado, se ha formado y se ha organizado para el ejercicio de la violencia.
El 23 de enero del año 2014, el dirigente de la corriente violenta, que hoy ha sido detenido por orden de la Fiscalía General de la República y está puesto a la orden de los tribunales competentes, hizo una convocatoria. A partir de este día, del 23 de enero, vamos todos a la calle hasta que se produzca la salida del presidente Nicolás Maduro. Del ilegítimo, ¿no? Bueno, no le dicen presidente, del ilegítimo Nicolás Maduro. Y desde allí se inició un conjunto de provocaciones violentas en la calle. Me refiero a dos de ellas por el contenido de intolerancia y de expresión de los valores antidemocráticos. La selección de béisbol de Cuba, que tenía más de 40 años, que no participaba en la llamada Serie del Caribe, donde compiten los equipos ganadores de todos los países, de algunos países del Caribe, fue a la isla de Margarita, en Venezuela. El hotel donde se alojaba fue asediado con un intento de tomarlo para agredir a esa selección. Imagínense por un momento que venga una selección de Estados Unidos de fútbol y alguien que sea anti-norteamericano o que no comparta las políticas norteamericanas intente asaltar el hotel donde están los deportistas, que son deportistas, que nada tienen que ver con la política o las decisiones políticas de su gobierno, lo intenten asaltar para agredir a esa selección, ¿no? Hagámonos la imagen de lo que, para Argentina, lo que eso significaría, ¿no? Primera provocación. La segunda provocación fue el intento de asalto a la residencia del gobernador del estado Táchira, un estado fronterizo con Colombia, donde se encuentran el núcleo más fuerte de los grupos armados y violentos que han intentado producir el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro en las últimas 2 semanas. En ese intento de asalto, el gobernador no estaba, por cierto, estaba conmigo en una reunión binacional con Colombia, en otra ciudad del país, en Maracaibo, cuando lo llama su esposa, que están a punto de tomar la casa donde está su esposa, sus hijos. Allí se producen detenciones, la policía para evitar este intento de asalto, y a partir de allí se toman esas detenciones de los asaltantes de esa residencia. Imagínense por un momento el asalto a la residencia de cualquier gobernador de una provincia de Argentina, donde está su familia, sus niños, sus hijas. Se toma como bandera la detención arbitraria, dicen ellos, autoritaria, dicen ellos, de jóvenes pacíficos que simplemente fueron a dialogar con la primera dama de la provincia, porque eso fue un poco el discurso. Nosotros queríamos dialogar con la primera dama del estado Táchira, ¿no? Pero ahí están las imágenes de cuál era el intento de diálogo, intentando asaltar por la reja, lanzamiento de piedras, de bombas incendiarias, etcétera, etcétera. A partir de allí comenzó un crecimiento de la escalada que tuvo como punto, o el punto culminal de toda esa estrategia era el 12 de febrero. ¿Por qué el 12 de febrero? El 12 de febrero se conmemora el Día de la Juventud en homenaje a una batalla contra los españoles que libró la juventud universitaria y religiosa del país, porque todos los soldados habían sido devastados y tuvieron que salir los jóvenes, seminaristas, universitarios, y le ganaron al Imperio Español. Se cumplían 200 años, había actos conmemorativos en todo el país con los deportistas, con los músicos, con los estudiantes. Ellos organizaron manifestaciones para pedir la liberación de aquellas personas, se les otorgó, manifestaron pacíficamente durante la mañana en varias ciudades del país y luego, ya finalizada la concentración en la ciudad capital, el líder de la corriente violenta, el señor López, que hoy está detenido por orden de tribunales de la República, liderizó a 300 de esos jóvenes que estaban entrenados para el ejercicio de la violencia hasta la Fiscalía General de la República. Y allí se produce, una vez que él se retira, se arremete violentamente y se intenta tomar la sede de la Fiscalía General de la República. De allí se desencadena una escalada de hechos violentos en los cuales han fallecido un conjunto de personas. Y no voy a detallar cada caso, pero solo decir que de los 14 personas que han fallecido
producto de la violencia, al menos directamente. Hay otras personas que han fallecido de manera conexa, personas enfermas que no han podido llegar a un centro de salud por los bloqueos violentos y han muerto dentro de los vehículos o en las ambulancias, ¿no? Pero al menos 14 directamente vinculadas. Solo 3 de ellas se presume que pudieran estar involucrados autoridades policiales, que no estaban autorizados para estar allí ni para usar el tipo de armamento que tenían allí. Porque nuestros procedimientos en materia de orden público son muy claros: uso proporcional y diferenciado de la fuerza, de acuerdo a los manuales y a lo que establece nuestra Constitución y nuestras leyes. El resto de las personas asesinadas ha sido producto de los propios hechos violentos. Una persona atropellada, arrollada por un conductor que se puso nervioso cuando vio el bloqueo violento y aceleró y atropelló a uno de los manifestantes. Peleas que se han dado entre personas que quieren pasar por la vía y han terminado en hechos de violencia, disparos o heridas con armas blancas que posteriormente han producido la muerte. Otros manifestantes violentos que, por ejemplo, un último joven que fue un caso que se intentó poner como emblemático de la represión del régimen, que cayó de una azotea, de un piso alto de una vivienda, porque estaba participando en los hechos violentos y estaba saltando de azotea en azotea y lamentablemente resbaló y cayó y murió. Entonces, todos los hechos, y están graficados, testimoniados, levantados por las autoridades judiciales competentes, están relacionados con este tema. Se ha tratado también de agarrar algunos íconos de la violencia, del régimen y de la depravación del régimen venezolano. Por ejemplo, el caso de un joven que aparentemente fue violado con un arma de fuego por parte de un efectivo policial. Bueno, se ha verificado con medicatura forense, con exámenes forenses, que no fue cierto, gracias a Dios. No fue cierto que hubiese una violación, una penetración con un arma de fuego, que es algo además, lamentablemente, sería muy fácil de constatar, de evidenciar en un examen médico forense simple. Ahora, ese joven sí recibió algún tipo de tratamiento indebido al momento de su detención y los efectivos están detenidos y puestos a la orden de los tribunales de justicia. Porque, como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, no vamos a permitir que ningún funcionario actúe al margen de la ley o rebasando los límites del respeto a los derechos humanos. Ahora, este es el desarrollo interno del ejercicio de la violencia que tenía como fin único y último el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro. Allí están todas las declaraciones de sus dirigentes, sus mensajes, las convocatorias, las consignas. Lo que ha pasado en Venezuela no es producto de un malestar social. Problemas en Venezuela lo hay, descontentos lo hay. En Venezuela el presidente Chávez y ahora el presidente Nicolás Maduro abrió toda una cultura del disenso, de la protesta democrática, de la interpelación social al gobierno. Los ministros y ministras estamos en la calle permanentemente atendiendo reclamos, manifestaciones, deficiencias, errores que pueda cometer el gobierno. Pero esa no es la causa y el origen de esta arremetida violenta contra las instituciones democráticas en Venezuela. Es de naturaleza política de una corriente que se niega a aceptar la voluntad expresada a través de 18 procesos electorales de un pueblo que ha escogido un camino de transformación democrática profunda de nuestra sociedad. Luego viene la campaña internacional, los pronunciamientos, primero el encadenamiento de las cadenas internacionales de los grandes medios, a satanizar al gobierno venezolano, a mostrar imágenes descontextualizadas, sin origen, sin fuente, para hacer ver la imagen de una brutal represión. Luego viene la intervención o opinión directa de algunos gobiernos, pocos, gracias a Dios, de nuestro continente, del gobierno de los Estados Unidos y de algunos gobiernos europeos, a equiparar a un gobierno legítimo y democrático con los grupos que intentan derrocarlo. Es decir, cuando se dice, exhortamos a las dos partes a moderarse en el uso de la violencia,
No es el gobierno venezolano el que está ejerciendo la violencia. Son grupos preparados, organizados, entrenados, los que están intentando derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro. No nos pueden equiparar a un gobierno legítimo, democrático, y a sus instituciones democráticas con unos grupos violentos que en la calle pretenden crear una situación para producir el derrocamiento de un presidente democrático, institucional, que está promoviendo el diálogo abiertamente, públicamente, con todos los sectores de la sociedad venezolana. Y luego, algo inédito en este tipo de agresiones a las democracias auténticas y a los países independientes, una vocería de artistas de la alta farándula, como dicen, inédito, artistas que tal vez ni conozcan dónde queda Venezuela, les colocan un mapa y los ponen a ubicar dónde está Venezuela y no conocen a nuestro país, ni conocen lo que ha pasado, ni su historia, y salen. ¿Quién mueve a un artista de Hollywood a pronunciarse sobre un país que ni siquiera conoce? ¿Qué lo mueve? ¿Quién lo mueve? ¿Quién activa esos poderosos mecanismos de propaganda, de guerra contra una nación pacífica como ha sido Venezuela? Venezuela nunca ha hecho una guerra contra ningún país. La única guerra que hizo Venezuela, la única vez que Venezuela salió de su frontera, fue a construir junto con el resto de los países de Sudamérica la libertad de este continente. Es la única vez que Venezuela ha traspasado su frontera. Venezuela desde hace 115 años no sufre de una guerra civil. Venezuela ha hecho un gran esfuerzo a lo largo de todo el siglo XX, a pesar de que fue un siglo de injusticias, de exclusión, de atropello sistemático a los derechos humanos del pueblo, por preservar la paz. Mucho más ahora que hay un pueblo incluido, un pueblo sin hambre, un pueblo con oportunidades de estudio. Vamos nosotros a querer una guerra en nuestro país. Venezuela es un país de paz y nuestro pueblo tiene derecho a vivir en paz. Y tenemos derecho a que se nos respete y no se nos catalogue como un país donde queremos matarnos unos contra otros. El que un grupo haya optado por el camino de la violencia al margen de la Constitución y de la institucionalidad democrática no puede satanizar a todo un país. Venezuela no es un país de violentos. Venezuela es un país de gente de paz, que se siente orgullosa de ser hoy un país libre de analfabetismo, como lo ha declarado la UNESCO. Un país libre de hambre, como lo ha declarado la FAO. Un país con las más altas tasas de matrícula escolar y universitaria de este continente. Esa es Venezuela. Y nosotros vamos a defender ese derecho a seguir construyendo una sociedad inclusiva para todos y todas. Por eso nosotros agradecemos sustantivamente y desde nuestro profundo compromiso de latinoamericanos el apoyo firme, decidido, sin ambigüedades de la presidenta Cristina Fernández, de su gobierno y de la mayoría del pueblo argentino a favor de la democracia venezolana y del derecho a vivir en paz que tenemos los venezolanos y venezolanas. Muchas gracias. Antes de pasar a las preguntas, déjeme decirle que la Argentina va a respaldar el respeto a las instituciones en Venezuela, en todos los foros internacionales en los que actuamos, y el derecho del pueblo venezolano a ser gobernados por Nicolás Maduro, tal como lo han expresado en elecciones libres, incontestables hace 8 meses y ratificado en las elecciones municipales de hace pocas semanas. Así que con ese sentido, nosotros y por nuestra historia vamos a pedirle a quienes quieren mancillar las instituciones venezolanas que depongan esa actitud, se sienten en la mesa que ha ofrecido el presidente Nicolás Maduro y hagan sus reclamos en forma pacífica y siempre respetando la democracia, que es la base de nuestra forma de vida y que evita todo aquello que ya los argentinos hemos conocido, la violencia, todo lo que trae la violencia consigo. Así que, estimado Elías, como sabes, cuentas con todo el apoyo del gobierno y del pueblo argentino. Ahora sí. Sí, gracias, canciller. En 18 de los más de 360 municipios de Venezuela, estos 18 en su mayoría gobernados por la oposición y que hayan sido en sectores de clase media alta y que las clases más humildes no se hayan sumado a este tipo de violencia.
Sí, gracias. Efectivamente, ese es un dato importante. El 98% del territorio venezolano ha estado en paz. Los focos de la acción de los grupos violentos se ha concentrado en 18 municipios, de más de 335 municipios que hay en Venezuela. Se ha reducido a estos grupos y hoy prácticamente está reducida a unos 5 o 6 municipios y cada día más focalizado. Podemos decir que la voluntad de paz de la inmensa mayoría del pueblo venezolano y la fortaleza de sus instituciones democráticas ha logrado aislar a estos grupos violentos, al punto que están hoy reducidos. Tienen el rechazo del 86% de la sociedad según todos los sondeos de opinión. Y hoy el país se debate sobre la iniciativa política, que es bien valorada por la inmensa mayoría de los actores sociales, económicos, y los políticos no lo hacen porque de alguna manera están chantajeados por estas corrientes violentas. De la convocatoria al diálogo que ha hecho el presidente Nicolás Maduro, que se pudo ver ayer a través de la Conferencia Nacional de Paz. Sí. La situación interna de cada país. Pero te refiero, las protestas que hay en Venezuela no son el resultado de un malestar político y social. Son el resultado de una estrategia planificada, alentada, promovida desde hace por lo menos 5 años y que ha entrado en acción para derrocar al gobierno democrático. Nosotros creemos, y te respondo con esto, las formas de lucha de una fuerza política tienen que ser honestas y claras. Nosotros surgimos, como lo explicaba al principio, de una rebelión popular, social, esa sí fue social, mayoritaria, de los sectores más pobres. Hace 25 años en Caracas estaba el pueblo estallando porque no aguantaba más el hambre, la miseria, la violación sistemática de los derechos humanos. Luego insurgimos junto a una corriente militar en el año 1992. En 1997, esta corriente popular en una asamblea donde el presidente Chávez ganó por un voto su propuesta, dijo, el carácter de la revolución va a ser democrático y pacífico. Y a partir de ese momento nosotros desechamos cualquier otra forma de lucha y fuimos leales con nuestra propia decisión y comenzamos a acumular fuerza para lograr la victoria de 1998. Y durante 15 años de revolución hemos sido leales a esa decisión de que nuestra revolución tiene un carácter democrático y pacífico. Una fuerza política no puede jugar a dos aguas. No puede ir a unas elecciones y si las pierde, entonces agarro el fusil. O se agarra el camino de la insurrección armada contra un gobierno y el Estado tiene el derecho a responder, o se escoge el camino de la democracia, se gane o se pierda. Eso es lo que yo te puedo responder sobre esa pregunta. Pero cuando uno escoge el camino del juego democrático, la vía para salir de un gobierno o cambiar de un gobierno son las elecciones, no hay otra. No hay otra. Luego, ¿quién dirige estos grupos? Estos grupos tienen una estructura militar. Este es un grupo paramilitar, con estructuras de mando intermedias y locales, que esta circunstancia nos ha permitido visualizar con mucho mayor claridad. En este momento hay dos elementos en la clandestinidad. Un general retirado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana hace bastantes años, es el jefe de la operación militar en la calle. Es hoy un prófugo de la justicia, por señalarte un nombre concreto, el general Rivero. Está solicitado por la justicia venezolana por ser el operador de las acciones militares violentas contra el gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro. Y por supuesto a todos los presidentes de Mercosur les estamos entregando un informe de la situación, de las causas, el desarrollo, el comportamiento de los cuerpos de seguridad del Estado venezolano, porque nos sentimos comprometidos con Mercosur, con su institucionalidad democrática, con sus valores, a informar a los presidentes miembros de esta comunidad comercial de la situación de Venezuela. Canciller, ayer hubo una jornada planteada por el presidente Maduro. Uno de los temas centrales, empiezo por tu última pregunta, que planteó el presidente Nicolás Maduro
en el diálogo que inició en diciembre con gobernadores y alcaldes era una política de desarme, una política de pacificación del país, que incluía el desarme de las bandas criminales y el desarme de cualquier grupo político que estuviera haciendo uso de las armas. Es una política central de la política de paz y convivencia que ha planteado el presidente Nicolás Maduro, pero requiere de un esfuerzo conjunto de todos los actores políticos, sobre todo de las autoridades electas, gobernadores y alcaldes. De manera que hay un compromiso del Estado venezolano en que las armas de la República solo las debe tener, y las armas en general solo las debe tener los cuerpos policiales autorizados para ello y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Nosotros estamos incluso, hemos promulgado una ley de desarme que prohíbe que cualquier persona que no sea autoridad competente en materia de seguridad porte armas. Radical. Nadie debe portar armas sino los cuerpos de seguridad y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Esa tarea, eso es una ley aprobada en la Asamblea Nacional por mayoría de los diputados de la Revolución y que queremos llegar a un acuerdo y un consenso para aplicarla en cada uno de los estados y municipios del país. Mira, todo diálogo puede comenzar con gente que no va, pero lo importante es que comience. Y poco a poco estamos seguros que los que no fueron, que en su mayoría no fueron no porque no quieran ir, sino porque están sometidos al chantaje de los grupos neofascistas y violentos que controlan buena parte de los medios de comunicación y le decretan la muerte política a cualquier político que se sienta a dialogar con el gobierno legítimo y democrático de Venezuela. Esa es la verdad. Mucha gente no fue ayer por miedo al linchamiento mediático y al linchamiento político y moral, e incluso a agresión a sus familias, porque cuando un dirigente opositor se sienta con un gobernante, y no solo un dirigente opositor, artistas, actores, está el caso de Winston Vallenilla, un animador de televisión, querido por todo el pueblo venezolano. Un día este joven decidió manifestar su opción política como en cualquier democracia uno lo puede hacer y dijo, yo soy chavista, soy bolivariano. A partir de ese día, ese joven, animador de televisión, no ha tenido paz, ni él ni su familia. Agresiones morales, psicológicas, físicas. Hace 2 días intentaron asaltar su casa los violentos, ¿no? Elías, ¿quiénes fueron al diálogo? Porque Fueron no al es que no diálogo, fue nadie. eso te iba a decir, no fueron los partidos políticos agrupados en la llamada Mesa de la Unidad, pero fueron los actores sociales. Fue Fede Cámaras, que aglutina a los empresarios, fueron todas las iglesias evangélicas, los religiosos judíos, la iglesia católica, fueron intelectuales, personalidades de la oposición, fueron, y hay que reconocerlo, 3 alcaldes de la oposición que rompieron el mandato de su coordinadora de no ir. Uno de ellos el alcalde de Valencia, la tercera ciudad en importancia del país. Fueron sectores de la cultura, también opositores y favorables al gobierno. Sí hubo la participación activa de sectores que se han opuesto al modelo político que el pueblo venezolano ha decidido a lo largo de 19. Ahora, los partidos políticos, vamos a esperar. El presidente ayer les dijo, siguen abiertas las puertas. Aquí estamos, los vamos a esperar. Y no solo los vamos a esperar, los vamos a ir a buscar. Porque el gobierno bolivariano ha establecido canales de comunicación con muchos dirigentes políticos. Yo personalmente he hablado con dirigentes de la oposición a decirle, vamos a recomponer, no ahorita en la coyuntura, desde hace meses, vamos a recomponer el espacio del disenso democrático, podemos reconocernos, vamos a renunciar a la violencia como forma de lucha definitivamente. Por eso ha sido un primer paso y la convocatoria fue buena desde el punto de vista de sectores sociales y económicos que se oponen al gobierno, estuvieron allí presentes. Bueno, muchas gracias porque… La mediación es importante. Mira, nosotros estamos convocando y en eso contamos con el apoyo del gobierno argentino y es parte de lo que hemos planteado a una reunión de la Unión de Naciones Suramericanas para discutir la agresión y la amenaza latente a la democracia venezolana. Nosotros creemos, como lo demostramos ayer, que los venezolanos podemos sentarnos a dialogar. Estamos seguros que vamos a lograr sentar a todos los que quieren vivir en democracia y que no quieren una guerra civil para Venezuela, los vamos a lograr sentar en una mesa
para acordarnos en los temas políticos fundamentales y en la solución de los problemas que puedan estar aquejando a nuestra sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.